entonces vamos a continuar con nuestro ciclo de enfermedades exantemáticas en pediatría. Hoy vamos a revisar la enfermedad de manos, pies y boca. Realmente pues no les voy a quitar más de 25 o 30 minutos. La literatura es muy concreta, es muy concisa respecto pues, a los aspectos de esta entidad clínica. Iniciamos diciendo que esta es una enfermedad infecciosa de tipo viral, es común, ocurre con mayor frecuencia en niños, sobre todo en niños menores de 10 años, sí, pero también se puede presentar en adolescentes y en adultos pues sí se presenta de manera más ocasional. En la mayoría de los casos la enfermedad es benigna y es autolimitada, sin embargo sí se van a presentar cuadros clínicos severos, sobre todo relacionados con complicaciones a nivel del sistema nervioso central y del sistema cardiovascular. Como les mencionaba, es una enfermedad infecciosa viral. Realmente se han asociado varios tipos de virus, ¿sí? Todos ellos hacen parte del género enterovirus, pero aquí les traigo como los más importantes, ¿sí? En orden de frecuencia, el primero es el coxsackievirus A16, que es el que causa, digamos, como el cuadro clínico típico que ya vamos a describir, seguido del enterovirus 71, que tiene la particularidad de estar asociado con complicaciones a nivel del sistema nervioso central. Y un virus muy importante porque en las últimas investigaciones se ha asociado con numerosos brotes, ¿sí? Es el coxsackievirus A6, ¿sí? Y este virus se ha relacionado con cuadros clínicos atípicos, específicamente con lesiones cutáneas atípicas. Pero recordarles pues que realmente todos, prácticamente una gran cantidad de los enterovirus pues pueden estar asociados con la enfermedad de manos, pies y boca. En cuanto a epidemiología, esta es una enfermedad que se describe por primera vez en 1948 tras un brote que se presenta en Canadá. Desde entonces se reconoce como una entidad clínica benigna y digamos que no se generan pues como mucho interés debido a que tiene pues un curso limitado. Sin embargo, en las últimas 2 décadas sí se ha visto como que ese interés se ha volcado nuevamente pues hacia esta enfermedad debido a que se han encontrado que agentes etiológicos que ocasionan enfermedades graves pueden estar ocasionando esta enfermedad y a que se ha observado que las complicaciones neurológicas pueden llevar a estos niños a la muerte o dejarlos con secuelas graves pues para toda su vida. La mayoría de los casos, como les mencioné ahora, ocurren en pacientes menores de 10 años, ¿sí? Pero sobre todo va a haber una incidencia alta en los primeros 5 años de vida. Esta es una enfermedad que la vamos a encontrar alrededor de todo el mundo. Se presenta principalmente en forma de brotes, ¿sí? Entonces es frecuente verlos en guarderías, en escuelas, en campamentos, etcétera. También se ha logrado hacer una asociación entre la alta temperatura y la humedad con un mayor, con una mayor susceptibilidad a padecer esta enfermedad. Asimismo, se ha asociado la severidad con la edad del paciente. En un estudio que se hizo se puede encontrar que el 84% de las muertes ocurrían en los niños que tenían 2 años o menos, y que las muertes se debían a complicaciones neurológicas y cardiopulmonares, como lo veremos más adelante. Asimismo, se encontró que en el 93% de los niños que tenían complicaciones neurológicas, el enterovirus 71 estaba presente. Entonces, casi que decimos que pues tiene una relación muy clara pues en cuanto a la presentación de cuadro clínico con sintomatología neurológica. Vamos a hablar un poquito de transmisión, ¿sí? Debido a que quiero que nos quede muy claro que es una enfermedad muy contagiosa y por eso es que se presenta en forma de brotes. Cuando un niño se infecta, sí va a tener el virus en diferentes secreciones, por ejemplo, saliva, esputo, mucosidad nasal, va a estar presente en líquido de las vesículas cutáneas, a nivel de materia fecal. Entonces, realmente es muy fácil que se transmita la enfermedad. Entonces, imaginémonos esto en el contexto de una guardería, por ejemplo. ¿Sí? Si nosotros podemos, si el virus se transmite por lo menos persona a persona, entonces cuando un niño pues abraza a otro niño que pues que presenta este virus, ¿cierto? O mediante el contacto con heces, es muy frecuente también que se dé la infección intrafamiliar.
debido al cambio de pañales que se produce por parte pues, de los cuidadores y a que estos no tienen una buena higiene posterior al cambio. También debido al contacto con superficies y objetos contaminados. Entonces imagínense en una guardería la cantidad de objetos que todos estos niños manipulan al día. Y también sí, hay una vía de transmisión respiratoria mediante gotitas respiratorias. Entonces, cuando un niño infectado tose o cuando estornuda, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, pues para la prevención de la enfermedad. Esta semana hicieron una revisión acerca de los enterovirus, entonces realmente lo que les traje aquí como de fisiopatología es muy simple. Si es solo para recordarte que el enterovirus una vez entra pues al cuerpo, se va a replicar inicialmente en el tejido linfoide, sobre todo el intestino delgado, y en mucho menor medida en la faringe. Posteriormente, el virus se dirige hacia los ganglios linfáticos regionales, ahí se replican y van a generar una viremia menor, y posteriormente esos virus se van a dirigir a diferentes órganos, corazón, sistema nervioso central, piel, ¿sí? Y ahí van a dar una viremia mayor, ¿sí? Entonces ahí lo que el virus genera es una necrosis y una inflamación, y eso es lo que se va a traducir, por ejemplo, en las lesiones que vamos a ver a nivel cutáneo y a nivel mucoso. Entonces, tenemos el niño que se contagió por cualquiera pues, de las vías que ya analizamos. La enfermedad tiene un periodo de incubación aproximadamente de 3 a 5 días, ¿sí? Tras las cuales el niño va a presentar entonces un cuadro clínico sistémico, ¿sí? Entonces el niño va a tener fiebre que usualmente es de bajo grado, menor a 38.5 grados, que se acompaña de malestar general, hiporexia, también puede presentar dolor abdominal y síntomas del tracto respiratorio superior, ¿sí? Al cabo de 48 horas, más o menos, esa fiebre cede, ¿sí? Y empiezan a aparecer las lesiones mucocutáneas, ¿sí? Entonces, generalmente aparecen primero estas lesiones orales. Son unas lesiones, entonces, que se van a ubicar de forma predominante en lengua, mucosa oral y en paladar. Digamos que no suele ser muy frecuente el compromiso orofaríngeo, sino que estas lesiones las vamos a encontrar anteriores a los pilares, ¿sí? Son lesiones dolorosas y eso tiene una repercusión a nivel de la alimentación y por ende de la deshidratación del niño, ¿cierto? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presente, pues, para poder tratarlo. Posteriormente, se va a generar entonces el exantema, es un exantema que, como ustedes imaginan por el nombre de la enfermedad, pues afecta palmas, plantas, ¿sí? Pero también es frecuente que afecten algas, incluso hay autores que proponen que la enfermedad debería llamarse enfermedad de manos, pies, boca y nalgas, ¿sí? Porque es bastante frecuente y en mucho menor grado afecta la región genital, ¿sí? Este sería el cuadro pues típico, ¿sí? Estas lesiones acaban resolviendo alrededor de 7 a 10 días, incluso hay autores que proponen 5 días, ¿sí? Pero digamos que en la mayoría aparece de 7 a 10 días y pues no deja secuelas. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar a nivel de cavidad oral la aparición de unas máculas eritematosas, ¿sí? Entonces recuerden los sitios, lengua, mucosa oral, también puede aparecer entonces en paladar y no suele comprometer tanto lo que va a ser la orofaringe o los labios, ¿cierto? Eso va a ser importante en el diagnóstico diferencial. Entonces, inicialmente aparecen unas máculas eritematosas, evolucionan hacia vesículas, ¿sí? Esas vesículas sufren una ruptura y finalmente lo que nos va a quedar entonces es una úlcera, como ustedes las ven acá en estas 3 imágenes, es una úlcera de base color amarillo y que tiene un borde eritematoso. Entonces aquí es importante tener en cuenta el diagnóstico, por ejemplo, con herpangina, pero recordemos que en la herpangina no vamos a tener compromiso cutáneo y que esta sí suele comprometer lo que va a ser la orofaringe. También un diagnóstico diferencial con las aftas, ¿sí? Que recuerden es la principal causa de úlceras a nivel oral, ¿sí? Pero recuerden que estas tampoco se acompañan de las manifestaciones cutáneas que ya vamos a ver.
¿sí? Entonces, a nivel de la piel, lo que nosotros vamos a tener son máculas y pápulas de color rosa brillante, sí, mire como las que tenemos acá, aparecen máculas, pápulas, y ellas evolucionan hacia vesículas, ¿sí? Por lo menos acá se ven mucho más claras, vesículas pequeñas de 4 a 8 milímetros que tienen un halo eritematoso, ¿sí? Y cuando esta se rompe, entonces se generan unas erosiones ovaladas que en algunos textos las llaman como en forma de balón de fútbol, ¿sí? Y que tienen una base de color amarillo-gris y que siguen estando rodeadas por esa base, por ese halo eritematoso. Muy importante que tengamos en cuenta que estas lesiones usualmente son asintomáticas, ¿sí? Podrían presentar dolor, pero no se asocian con prurito, y eso va a ser algo muy importante para nosotros porque nos permite diferenciarla por lo menos de un exantema que también cursa con la presencia de vesículas, que es la varicela. Y es muy raro que pues se presente una sobreinfección. ¿Sí? Acá tenemos, entonces miren acá en la planta, tenemos las máculas, un color rojo intenso. Sí, acá tenemos otra planta, acá lo refieren como lesiones maculopapulares, pero pues acá da como más la impresión ya de la úlcera, como ya con esa base amarilla, grisácea. Sí, acá es diagnóstico diferencial importante que aparece en todos los textos. Sí, un diagnóstico diferencial con la varicela, pero recuerden entonces la característica pruriginosa de esta entidad clínica y la presencia de pústulas, la presencia entonces de la necrosis central de las lesiones que podemos ver en la varicela, y con el eritema multiforme. Entonces recuerden las lesiones en diana, ¿sí? En iris, y que esta suele ser una patología más de la vida adulta, o sea, individuos que se encuentran entre los 20 y los 40 años. Hasta ahí, pues digamos que el cuadro clínico yo creo que para todos es como muy claro, pero digamos que esto tiene ahí como su problemita, y es que este virus, el Coxsackie virus A6, ha venido ganando terreno pues en cuanto a agente etiológico, y esto se da unas lesiones bastante atípicas. Primero, y es que la lesión en mucosa oral es menos frecuente, ¿sí? Se presentan lesiones típicas, pero con una distribución mucho más extensa, es decir, que no se quedan solamente en las palmas, en las plantas, sino que involucran tronco, extremidades, la zona perioral, por ejemplo. También se asocian, digamos, como con complicaciones tardías. Entonces, miren que 1 a 3 semanas después de la presentación inicial, esos pacientes pueden tener una descamación de palmas o plantas, ¿sí? También pueden haber cambios en las uñas, que mire que incluso se pueden producir hasta 2 meses después, ¿sí? Y consisten en líneas de Biao y en onicomadesis. En estudios que se han realizado, el 24% de los niños que cursan con infección por este virus presentan cambios en las uñas, y de cerca de la mitad descamación en palmas y plantas. Entonces, pues sí es frecuente. ¿Qué más podemos observar? En niños menores de 1 año podemos observar ampollas, incluso ampollas hemorrágicas, ¿sí? En niños menores de 5 años también lesiones como petequias y como púrpuras, y ahí va a ser muy importante hacer diagnóstico diferencial con las vasculitis, ¿sí? El eczema Coxsackie, muy importante. Este es un eczema que asemeja o es muy similar al eczema herpético, ¿sí? Se caracteriza porque hay unas erosiones localizadas en áreas donde el niño o tiene una dermatitis o previamente ya la tenía. Ahorita vamos a ver pues unas imágenes de todo esto. Y también se pueden presentar lesiones en distribución similar a Gianotti-Crosty. Esto realmente es un síndrome que inicialmente se asoció con infección por hepatitis B, pero que hoy día sabemos que realmente se asocia con muchísimas infecciones virales, entre ellas pues el Coxsackie virus, ¿sí? Y se caracteriza porque la distribución ocurre a nivel de nalgas, a nivel de mejillas, a nivel de extremidades, y no compromete el tronco. Entonces, ya cuando se nos presenta pues esto, ya digamos que ya implica pues como un reto diagnóstico adicional. Entonces aquí podemos ver el compromiso perioral, ¿sí? Que puede generar Coxsackie virus A6, ¿sí?
las ampollas que les mencioné, que sobre todo en niños menores de 1 año. Acá vemos el eczema Coxsackie, entonces en una región de dermatitis atópica. Sí, acá vemos la onicomadesis. Acá les quería mencionar algo muy importante y es el eczema Coxsackie, ¿sí? Versus el eczema herpeticum. Entonces, observen que acá vamos pues a ver las vesículas hemorrágicas, vesículas con costras, la presencia pues de costras, mientras que en el eczema Coxsackie no vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, esas van a ser como las características, sumadas al hecho de que acá también vamos a presentar esa distribución como en vesículas agrupadas propias de lo que es el herpes, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir entonces diferenciar esas dos entidades. Bueno, acá entonces vamos a poder observar, entonces acá podemos observar las lesiones extendidas y mire que entonces acá ya compromete dorso del pie, dorso de la mano, tronco, muslos, ¿sí? Entonces son lesiones que si bien son típicas, siguen siendo pápulas, ¿sí? Pues ya se salen de lo habitual. Y acá tenemos entonces las lesiones hemorrágicas, ¿sí? Entonces ya vemos ya como esas lesiones purpúricas, ¿cierto? Sí, y que también comprometen en áreas que no es lo habitual, esa ya es una persona adulta. En cuanto a la enfermedad severa, como les mencionaba, está asociada principalmente sea por compromiso del sistema nervioso central, ¿sí? En cuanto al compromiso del sistema nervioso central, podemos tener una parálisis flácida aguda, una meningitis aséptica o una encefalitis del tronco encefálico. Lo más frecuente es la meningitis aséptica, ¿sí? Casi que en la mayoría de los casos, como ya les mencioné, el 93% está asociada con enterovirus 71, ¿sí? Usualmente la mortalidad en estos pacientes se presenta por la encefalitis a nivel del tronco encefálico, que me va a llevar a una desregulación en el funcionamiento cardíaco y respiratorio. Esta enfermedad es en algunas zonas, es de notificación obligatoria, nosotros no, ¿sí? Entonces, digamos que como toda la epidemiología la tenemos desde allá. Y realmente la tasa de complicaciones es baja, es del 1.1%. Sin embargo, de estos niños, los que no se mueren, pues quedan con secuelas muy graves a nivel del sistema nervioso central. Estos pacientes se les hace un tratamiento que igual está como, digamos, pues como muy debatido, pero lo que se utiliza es una inmunoglobulina, lo que pone pues como de relieve que hay un importante, digamos, compromiso autoinmune más que por el virus en sí. El diagnóstico pues es clínico, ¿sí? Ya les mostré el cuadro clínico típico, creo que es, pues en términos generales, pues es fácil, ¿sí? Sin embargo, ya cuando nosotros nos vemos enfrentados a infección por Coxsackie virus A6, pues sí, ya íbamos a tener, digamos, ya como un reto adicional. Lo que propone la literatura es que se podría hacer una PCR transcriptasa inversa, ¿sí? A partir de los fluidos en donde se puede encontrar, pues, el virus, que ya sabemos que son heces a nivel de esputo, a nivel del líquido de las vesículas, o tomando muestras de sangre, ¿sí? Se ha demostrado que la PCR es mucho más sensible que lo que sería pues el cultivo. Sin embargo, hasta donde tengo conocimiento, pues esto se limita mucho, es como a la parte investigativa, y realmente pues en la parte clínica no, pues no tendríamos pues como esta opción. En cuanto al tratamiento, recordarles que el tratamiento es un tratamiento de apoyo, sí, está dirigido básicamente a 3 cosas: aliviar el dolor, reducir la fiebre y hacer una hidratación adecuada. La mayoría de los pacientes los vamos a manejar en su casa, dando recomendaciones de hidratación, haciendo un manejo con analgésicos sistémicos, ya sea acetaminofeno con ibuprofeno. En la alimentación podemos sugerir líquidos fríos debido a que esto, digamos, que mejora pues como el dolor y favorece entonces la alimentación, ¿sí? Las indicaciones para hospitalización es que el niño no mejore. Recuerden que
El cuadro clínico empieza, digamos, como a ser al cabo de 7 a 10 días. Si por lo menos pasados esa semana el niño no mejora, sino que pues empeora, posiblemente ese niño se vaya a complicar. Y si adicionalmente se desarrollan síntomas neurológicos o hay una inestabilidad cardíaca, respiratoria, pues ese niño necesita hospitalización. En cuanto a los esteroides, no los debemos usar debido a que se asocia con mayor riesgo de enfermedad severa y actualmente no se recomienda la aplicación de la lidocaína tópica, ¿sí? Debido a que no ha demostrado pues que realmente impacte y sí genera, digamos, como el riesgo de que este medicamento se pueda absorber a partir de las mucosas. La prevención ahorita que estamos pues con el tema del COVID-19, muy importante, lo mismo, un lavado adecuado de manos, siempre limpiar y desinfectar las superficies, evitar tocarse los ojos, nariz y boca. En los niños que padecen pues esta infección es importante dejarlos pues en casa. Usualmente digamos que la etapa de mayor infección es la primera semana, sin embargo, sí se reporta que en materia fecal el virus puede estar presente hasta 1 mes y medio, entonces es muy importante decirle a los padres, darle pues como las recomendaciones de todo lo que es la higiene y actualmente pues no tenemos ningún tipo de vacuna. ¿Qué es lo que nos tenemos que llevar grande? Que, o sea, lo clave que no se nos puede olvidar es que la enfermedad de manos, pies y boca es causada principalmente por el CA16 y el E71, que son enterovirus. Que la población donde más comúnmente se presenta es en menores de 10 años, con una incidencia en los primeros 5 años de vida. El diagnóstico que vamos a hacer es clínico y se basa en la presentación de fiebre leve con un exantema, ¿sí?, papulovesicular que compromete principalmente las palmas, las plantas, ¿sí?, y también es frecuente la presentación en glúteos que se acompaña de úlceras orales dolorosas, ¿sí?, que se pueden presentar cuadros clínicos atípicos, ¿sí?, cuando el paciente cursa con el Coxsackie-virus A6, ¿sí?, y pueden ocurrir complicaciones neurológicas que no es lo frecuente, ¿sí?, pero cuando se presenta se asocia más con enterovirus 71. Y finalmente, que nuestro tratamiento lo vamos a hacer principalmente ambulatorio, ya reconocemos cuáles serían las indicaciones de hospitalización y este manejo de apoyo está dirigido a disminuir el dolor, disminuir la fiebre y a mantener una hidratación adecuada. Y de último, pues que la prevención de esta enfermedad la debemos hacer mediante las medidas de higiene de las cuales ya hablamos. Eso era pues los que les traía. No sé si de pronto tienen alguna pregunta que yo les pueda resolver. Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Hola Brenda, yo soy Natalia, la residente de dermatología y pues muchas gracias por tu presentación, estuvo muy buena. ¿Me confirma si me están escuchando, porfa? Sí, doctora. Ah, listo. Entonces, sí, iba a hacer pues algunas precisiones, lo que hablabas al final, pues que es principalmente en niños menores de 10 años, pero recordar que también se puede presentar en adultos. Y en este caso, uno de los diagnósticos diferenciales más importantes sería, por ejemplo, el secundarismo sifilítico, precisamente por esas lesiones que se presentan en palmas y plantas, por ejemplo. Lo otro es que las lesiones tienden a resolver sin dejar cicatrices, algo importante también como para informarle a los padres que no va a quedar pues ninguna marca después de la resolución de las lesiones y que se presenta con una fase inicial prodrómica en la que no solamente puede haber fiebre y malestar, sino también puede haber inyección conjuntival, cefalea, dolor abdominal y diarrea, precisamente por tratarse de un enterovirus. Digamos que en los niños más pequeños puede ser un poco más difícil de precisar, digamos, los síntomas iniciales. Por ejemplo, el niño puede presentarse con irritabilidad, con rechazo a la alimentación, pues precisamente por el enantema y el dolor que presenta en cavidad oral. Y recordar que este enantema se va a presentar sobre todo pues como úlceras pequeñas, redondeadas, ubicadas en la mucosa yugal, la lengua y también pueden haber algunas en el paladar. Eh, lo otro que iba a decir, pues, era que la erupción que se presenta en manos y pies es de fútbol, pero de fútbol americano.
la distribución, porque son unas vesículas que son como alargadas, como en forma ovalada, pequeñas, de una base eritematosa, de un color como algo gris pálido, así es como las describen, y uno en general en la clínica las ve y son con esa distribución pues como alargada, como ovalada, no, pues no tan redonda, sino como el del fútbol americano. Y listo, eso era como lo que tenía para hacer de precisiones. No sé si alguien pues tiene alguna duda. Tenemos una pregunta en el chat de Hospitalarios Clínica del Country. Ellos nos preguntan qué medicamentos se recomiendan para las úlceras orales dolorosas. En general, pues no hay un manejo específico como para estas úlceras orales. Uno puede hacer colutorios, que es una mezcla de lidocaína con un antihistamínico, por ejemplo, difenidramina. Esteroide tópico también para hacer como enjuagues bucales varias veces al día, porque siempre es bastante molesto y pues el niño no va a recibir alimento en general nada sólido por esos días, no insistir, intentar con lo líquido, pero sí los enjuagues bucales son muy útiles pues con esos colutorios combinados. Lo otro, hay un medicamento que se llama Skimpred Ultra, que es un prednicarbato y también trae anestésico tópico. Por ejemplo, es muy útil en las lesiones orales, mejora el dolor de manera inmediata, baja la inflamación y pues van disminuyendo las lesiones de manera paulatina. Ese lo he utilizado y pues me parece muy bueno. Skimpred Ultra se llama así. Perfecto, doctora, muchas gracias. Con gusto. No siendo más, entonces agradecerle a Brenda por la presentación. Los invitamos la próxima semana en la charla de sarampión, que va a ser nuestra última charla de las enfermedades exantemáticas en la infancia. Muchísimas gracias a todos por participar y muchas gracias a la doctora Natalia. Con gusto, que estén muy bien, gracias.